observé y Dios puso en mi corazón que para nosotros este 2024 y el 2025 debería de ser de gratitud, de oración y también de gozo. Hoy quiero enfocar este sermón en 3 palabras: gozo, oración y gratitud. En el mes de octubre, prediqué un sermón muy parecido, que lo había titulado Gozo, Oración y Gentileza. Y había utilizado un pasaje en Filipenses para hablar de esto, pero Dios me movió a hablar una vez más del gozo, de la oración y de la gratitud, usando un pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Y me gustaría que por favor se coloque de pie una vez más para leer la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Verso 16 dice de la siguiente manera, está en pantalla si usted no tiene Biblia: estad siempre gozosos. Observe la cláusula de lo que Pablo dice. Es un mandato. Estad siempre gozosos. Así que si alguno vino entristecido, hoy sonría, porque la palabra nos manda a que estemos siempre gozosos. Siempre. ¿Usted sabe lo que es siempre? Siempre, siempre. Y luego Pablo dice, orad, ¿cómo? Orad sin cesar. Y luego el verso 18 dice, dad gracias en todo. Hay cosas muy buenas y muy positivas que nos ocurrieron en este 2024. Pero también hay cosas muy desagradables, muy tristes, experiencias que no quisiéramos volver a vivir. Pero Pablo dice, dad gracias, y este es otro mandato, en todo. ¿Por qué debemos de dar gracias? Porque esta es la voluntad de Dios. Dios se complace que le demos las gracias por lo bueno y por lo no tan bueno, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para los que están en Cristo Jesús. Así que inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, no soy digno, Señor, de estar en este lugar, pero tu misericordia se ha renovado en esta mañana para yo estar aquí delante de tu pueblo una vez más. No soy el más digno, Señor, ni el más capacitado para ocupar este lugar, pero en tu misericordia y en tu gracia, tú me has dado el honor y el privilegio, Señor, de estar delante y de parte de ti en esta mañana. Hoy te ruego y te suplico que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, sea edificado, exhortado y consolado a través de tu palabra, y que el Espíritu Santo sane y añada a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias por todo. Una vez más, Señor, límpiame y lávame de toda mi maldad, y que mi voz sea tu voz en esta mañana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Quizás este año ha sido un año
difícil, complicado para muchos de nosotros. Algunos de ustedes que están sentados en este lugar seguramente han pasado pruebas muy, pero muy complicadas. Y si hay algo que es cierto, es que el ser cristiano o ser un seguidor de Jesucristo no nos hace inmune al sufrimiento. Estamos expuestos al sufrimiento y de alguna manera sufrimos en el 2024 y seguramente en el 2025 también pasaremos algún tipo de sufrimiento. Y cuando yo pienso en esto y veo lo que la Biblia dice, parece contradictorio las palabras del apóstol Pablo en el verso 16 de Primera de los Tesalonicenses, que dice: estad siempre gozosos. Se dice muy fácil, pero ¿quién de ustedes que está sufriendo ahora mismo, pasando por una adversidad, pudiera sentir eso que Pablo está diciendo? Pareciera una cosa absurda e imposible de obedecer cuando nosotros nos encontramos en diversas dificultades que a veces son inevitables, que la misma vida nos provoca. Pero lo que Pablo está escribiendo es por inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto es un mandamiento divinamente inspirado y que los creyentes por ende deben de obedecer. Y qué difícil es tener gozo cuando tienes a un hijo en un hospital. Qué difícil es tener gozo cuando pierdes a un familiar, alguna amiga, algún amigo, pierdes a tu papá o a tu mamá o ellos acaban de fallecer. Qué difícil es tener gozo. Qué difícil es tener gozo cuando estás en medio de la incertidumbre de no saber que si lo que tienes es cáncer en tu cuerpo o no. Qué difícil es tener gozo cuando quieres emprender un negocio y no te salió como esperaba y más bien tuviste pérdida. Qué difícil es tener gozo. Y qué difícil es tener gozo cuando las cosas en el hogar no marchan nada bien, cuando las cosas vienen de mal en peor. Qué difícil es tener gozo cuando te despidieron del trabajo y ahora mismo no tienes para comer, ni siquiera para darle un vaso de leche a tus hijos, o peor aún, no tienes para comprarle medicina a tu hijo. Qué difícil es tener gozo cuando estás asfixiado por la economía para pagar tu renta o la hipoteca de tu casa. Pareciera algo absurdo lo que Pablo habla, pero Pablo, inspirado una vez más por el Espíritu Santo, manda a los hermanos de Tesalónica a estar siempre gozosos, y esa misma orden que Pablo le dio a los hermanos de Tesalónica es la misma orden que tiene para su iglesia. No importa lo que estemos viviendo, la Biblia dice que debemos estar siempre gozosos. Puede parecer absurdo e imposible debido a las dificultades y tribulaciones y aflicciones que la vida nos da. Pero Pablo les recuerda, les ordena a los hermanos de Tesalónica que en medio de sus pruebas, que en medio de sus tribulaciones, no dejen de ir a la fuente inagotable del verdadero gozo para recibir alivio y consuelo. Este consuelo del que Pablo habla viene de Dios Padre, quien es Padre de toda consolación. Pablo a los Corintios les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, en plural, y Dios de toda, no de una, ni de varias, o de algunas, sino de toda consolación. Y mira lo que hace este Dios al quien nosotros servimos, amamos y seguimos. Él nos consuela. ¿En qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? Tú sabes que aunque sabes que estás sufriendo, aunque sabes que estás padeciendo, y aunque tú no lo estás sintiendo, Él te está consolando.
Él te consuela, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y lo hace con la intención para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y esto es interesante. Mi hermana Yamilé está a la expectativa de recibir su diagnóstico, pero ella andaba preocupada por mí porque tampoco tengo mi resultado de la prueba que me hice hace unos días. Ella de alguna manera me está consolando a mí, yo debería de consolarla a ella, y así cada uno de nosotros deberíamos de estarnos consolándonos unos a otros. Y Pablo dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora quiero resaltar algo. Pablo no decía esto desde un romanticismo como wow, estén siempre gozosos, o lo decía desde un sentimiento de positivismo. Pablo tampoco estaba en negación, negando las dificultades. Es interesante, pero hay cristianos que hacen un mal uso de la fe, que están enfermos y dicen, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Es mejor decir, Señor, tengo esto, pero glorifícate en medio de mi angustia, en medio de mi tribulación, y Dios lo puede hacer. Pero hay gente que diga, no digas que te duele, pero ¿cómo no voy a decir que me duele si me duele? Pablo, sin lugar a duda, reconocía la existencia de las emociones humanas, como el dolor y el sufrimiento. Y el que está diciendo estén siempre gozosos no es alguien que siempre ha tenido una vida plena, una vida de no sufrimiento. Es alguien que ha vivido y ha sufrido y ha tenido problemas y sabe lo que es el dolor, la angustia, el sufrimiento, el sentirse solo, el sentirse apartado, el sentirse que no hay esperanza. Él sabía lo que estaba diciendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pablo dice, nos vino una tribulación en Asia. Y mire lo que Pablo dice. Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y seguramente algunos de ustedes estuvieron así o se sienten así, abrumados más allá de sus fuerzas, que sienten que no pueden más. Y Pablo, quien está diciendo a los tesalonicenses, está siempre gozoso. Pablo está diciendo de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y en el verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y esta es la clave en medio del dolor, en medio del sufrimiento. No es confiar en nosotros mismos, es confiar en Dios que resucita a los muertos, dice Pablo. Ahora, el mismo rey David dijo en el Salmo 22:11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. David, al parecer, tenía una perspectiva equivocada en ese momento en sus emociones de quién era Dios, porque Dios sí siempre ayuda cuando nosotros le buscamos. Pero David resumió sus lamentos en una petición breve al pedirle a Dios que no se alejara de él. Y lo que más necesitamos cuando estamos angustiados es que Él no se aleje, pero que tampoco nosotros nos alejemos de Él. La angustia es algo que podemos experimentar, pero si confiamos en Él y estamos cerca de Él, estaremos tranquilos. En el libro de Éxodo, la Biblia dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que Pablo sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Pablo sabía que Dios tenía el control de cualquier situación que pudieran estar viviendo los hermanos en Tesalónica. Por eso los anima a tener gozo. Por supuesto, como decía Pablo, lo dice desde su propia experiencia, ya que él llegó a experimentar este gozo en medio de pruebas y dolores. De hecho, estoy convencido
que cuando pudo ser muy oscuro y tenebroso para Pablo, la luz del gozo brillaba en él. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 4, versos 12 al 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo dice algo maravilloso en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la angustia. Pablo dice, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de Pablo era saber, conocer que todo lo podía en aquel que lo fortalecía. El gozo de Pablo no venía de simples emociones superficiales o de circunstancias positivas. Más bien, el gozo del que habla Pablo viene de Dios. El libro de Nehemías dice, no os entristezcáis, no se pongan triste, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso es que en la carta de Santiago encontramos que Santiago le escribe a los hermanos atribulados, le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mis amados hermanos y amigos que están en esta mañana, el gozo del que Pablo está hablando, el gozo del cristiano, fluye de la certeza de saber que Dios cuida de nosotros y que Él dirige nuestras vidas sin importar las circunstancias. Aunque usted piense que todo está fuera de control, Dios nunca pierde el control. Dios está en control de todo lo que está aconteciendo en su vida. Por lo tanto, descanse en Él y espere en Él y Él hará. Ahora, el salmista dice en el Salmo 16:11, me mostrarán la senda de la vida. Y mire lo que dice. Usted que está afligido, usted que está abrumado, mire dónde va a encontrar el gozo. ¿Dónde lo va a encontrar? El gozo lo va a encontrar. ¿Dónde? En su presencia. El salmista decía, en tu presencia no hay un poquito de gozo. No hay una porción de gozo. En tu presencia y solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay alegría y contentura en la presencia de Él. Delicias a tu diestra para siempre. Este gozo del que habla Pablo es un gozo sobrenatural. Proviene del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo menciona como parte del fruto del Espíritu ahí en Gálatas 5:22. Pablo les dice a estos hermanos, estén siempre gozosos. Alégrense en todo momento. Ahora bien, a mi juicio, lo que Pablo quiere enfatizar es que los cristianos que tienen gozo de verdad, lo tienen por dentro y lo llevan porque hay una profunda confianza en el amor de Dios. Él nunca te ha dejado de amar. Nosotros lo dejamos a veces de amar. Nosotros somos infieles con Él, pero Él permanece fiel. Su amor es incondicional. Por lo tanto, el salmista dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón. Y mi pregunta es, ¿tu corazón está confiando en Él? Cuando tu corazón confía en Él, dice el salmista, de Él recibe su ayuda. Y cuando recibes la ayuda de Él,
Tu corazón saltará de alegría, con cántico le dará gracias a Dios. Y este es un buen motivo. Cada domingo debería ser motivo de cantar a Dios con júbilo, con alegría, con la llenura del Espíritu, para darle gracias a Dios. Pero muchos hispanos a veces están cantando: alabaré, alabaré, alabaré. Señor, tenga misericordia, arrepiéntase. El creyente debe de confiar en el poder de Dios a favor de sus hijos. Nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios que obra para que todas las cosas estén de acuerdo con su plan perfecto. Romanos capítulo 8, verso 28, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, debe de amarlo. Hay una condición: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Pablo les dijo a los hermanos de Filipo, en el capítulo 1, verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que te han ocurrido es para el progreso de tu fe, es para el progreso de tu dependencia en Dios, para el progreso de tu confianza en Dios, para que aprendas a ser paciente y esperar en Dios. Así que, mis hermanos y amigos, escucha esto: ningún suceso o circunstancia de la vida cristiana, aparte del pecado, que el pecado sí provoca una tristeza profunda, puede o debe disminuir el gozo del Señor en tu vida. Y si hay pecado, sé como el rey David: dile, lávame y límpiame más y más de mi maldad. Ahora, en segundo lugar, Pablo le dice ahora a los tesalonicenses que no solamente estén siempre gozosos, sino que oren. Orad sin cesar. Observe que una vez más este es otro mandato. Y muchos de nosotros tenemos problemas para orar, para hablar con Dios. Muchas veces somos más propensos a ver el celular, a estar viendo alguna película o haciendo cualquier otra cosa que orar. Es interesante, en estos días estaba jugando con mi hijo un videojuego y habíamos terminado de jugar. Estamos muy emocionados jugando soccer y después íbamos a tener que ir a orar. Y la carne estaba en su apogeo con la euforia todavía del juego. ¿Y qué cree? Ninguno de los dos lo hicimos con la misma euforia con la que estábamos jugando. Y esto es triste. Y Pablo dice: oren sin cesar. De hecho, el obedecer este mandato tendrá el efecto de mantenernos siempre gozosos. Cuando oramos, hay gozo, hay paz. La vida de oración es algo que se debe de cultivar. Es una disciplina. Es algo que nos cuesta a muchos varones. Hay otros que son muy dados a la oración, pero muchos esposos a veces no somos tan inclinados a orar. Y ahí están las esposas viniendo a llamar a la oración y nos olvidamos de Dios al querer orar. Así que hago un llamado a cada hombre que está aquí en este lugar a tomar tiempo para orar. La vida de oración debe ser cultivada. Deben de salir callitos en las rodillas. Hace algún tiempo escuché a alguien decir: ¿sabes cuál es la solución a todas tus dolencias? Hay una sola medicina que se llama rodillol, es decir, ir de rodillas.
Pablo, cuando dice orad sin cesar, no está diciendo que debemos de abandonar las tareas y deberes diarios para cumplir con la oración. Hay gente que exagera con este principio de orar sin cesar. Hay gente que se desenfoca de otras cosas porque pretenden ser muy espirituales, tan espirituales y tan santos que son sospechosos. Las palabras de Pablo significan más bien que cada vez que usted tenga la oportunidad, que a cada momento del día, que exista un sentir de tener comunión con Él, de estar en su presencia, de tener un acercamiento con el Señor. Pablo lo que está tratando de decirnos es que hay que mantener un espíritu preparado y perceptivo para entablar una conversación con el Señor a cualquier hora del día. A mí a veces me da un poquito de temor tener que venir a hablar con Él, porque yo sé que he hecho cosas en donde el Señor me va, pero hay que hacerlo, porque como buen papá a sus hijos, Él los disciplina. Y a veces es importante recibir esto. Debemos de orar, deberíamos anhelar el estar en comunión continua con su presencia santa y amorosa. El salmista, posiblemente el rey David, decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, y yo puedo decirlo con toda certeza en este momento, mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Yo quiero ser un mejor cristiano, yo quiero ser un mejor siervo. Para eso mi alma se tiene que llenar de Él, como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas. Así hoy mi alma clama por Dios. Cuando nosotros observamos a la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, la iglesia creció, y es algo que ahora nosotros aquí en Talbot en español necesitamos empezar a implementar ahora en el año 2025. Ya pasó el tiempo de conocernos un poco. Ya ustedes me conocen y yo ya los conozco. Ya sé quiénes tienen problemas y quiénes no tienen problemas. Ya sé cómo se llevan y cómo se tratan unos entre otros. Ya ese tiempo ya ha pasado. Ahora nos toca trabajar de verdad. Pero para trabajar de verdad necesitamos, en primer lugar, venir con reverencia a Dios y orar tal cual como lo hizo la iglesia del primer siglo. La iglesia vio milagros porque la iglesia oraba. La iglesia vio cómo el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos porque la iglesia oraba. La oración provocó un impacto en la iglesia local de Jerusalén, que el evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Debemos de orar. La Biblia dice que los cristianos del primer siglo estaban todos unánimes en oración y ruego. Las mujeres tomaron un protagonismo importante en la oración. Pero no solamente las mujeres, dice Pablo en Hechos 1:14, también estaban los varones, los apóstoles, en su papel de líderes de la joven iglesia de aquel momento. Cuando se les censuró por no atender las necesidades materiales, ellos dijeron: es necesario que nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, verso 4 dice: y nosotros persistiremos, continuaremos, estaremos ahí firme en la oración y en el ministerio de la palabra. Un modelo mental. Hace unos días yo hablaba con un hermano de acá de la iglesia, un hermano anglo, y él me preguntaba cómo había sido mi vida pastoral. Y yo le había dicho: bueno, como pastor hispano, los pastores hispanos tenemos que hacer de todo. Yo anduve cortando hierba dentro de la iglesia, anduve construyendo, pintando
La pared de la iglesia donde yo estaba pastoreando, la construí con otro hermano, con mis manos. Gracias a Dios no se ha caído y espero que nunca se caiga. Pero hicimos muchas cosas. Hay fotos donde yo estoy todo sucio y todo esto y todo lo otro. Pero a veces dentro de las iglesias se cree que el rol principal del pastor es hacer todas estas cosas. El pastor tiene que alimentar a las ovejas y eso ya es un arduo trabajo. Así que si usted conoce a algún hermano de alguna otra iglesia que no es esta, porque aquí bendito Dios ya no ocurre, tengan misericordia y que tengan misericordia de su pobre pastor. Hay pastores que son bivocacionales, que los han maltratado, los han herido, no los han valorado, los han desechado. Así que aprenda a respetar a los hombres que un día Dios pudo haber llamado. La oración diligente de los creyentes jugó un papel primordial, clave en la liberación de Pedro cuando estaba en prisión. Hechos capítulo 12, 11 al 16 nos narra esto. La Biblia dice que cuando la iglesia oró por Pedro, las cadenas de Pedro se rompieron y Pedro salió. Y nadie lo detuvo, porque en la oración hay poder. Cuando el pueblo del Señor aclama a Dios, dice el canto, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo se une a clamar a Dios, Dios se manifiesta. Pero aquí va algo triste. A veces doblamos nuestras rodillas sin doblegar nuestro espíritu. Escuche lo que acabo de decir. A veces nos postramos, doblamos nuestras rodillas como un rito. Yo he visto personas en mi país, para los que no saben, yo soy nicaragüense por gracia de Dios. En mi tierra, muchas personas hacen promesas a Dios y van de rodillas caminando largas distancias. Ahí van, de rodillas. Doblaron sus rodillas, pero no le van clamando al Dios verdadero. Es más, Dios no necesita eso. Dios no necesita que tú hagas eso. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Hay personas que doblan sus rodillas sin doblegar su espíritu. Y la pregunta sería, ¿qué provecho tiene la persona que dobla las rodillas, pero el espíritu permanece altivo y parece egoísta? Queridos hermanos, donde hay una entrega de espíritu y una vida al Señor, ahí hay un espíritu de oración y alabanza. Y yo te tengo una pregunta a ti, y piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que responsablemente te sentaste para hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Espíritu de Dios hablarte a tu alma, a tu espíritu, que estremeciera tu cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste? ¿Cuándo fue la última vez que hubo sensibilidad de decir, Dios está aquí, estoy hablando con Él, Él está hablando y yo callo? Porque cuando Dios habla, nosotros callamos. ¿Qué estamos haciendo? No es necesario, escucha bien, no es necesario hacer una cita con Dios. Eso que dice que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, eso es mentira del diablo. Todo tiene su tiempo. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no hay vida de oración, estamos cojos. No hay necesidad de que llames a un secretario, a algún asistente, decir, ¿puedo hablar con Dios? No es necesario hacer una cita con Él.
en todo momento, a cualquier hora del día, Él está ahí. Y lo más hermoso es que Él está esperando. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno anda pretendiendo a la novia y la novia no te contesta, te da excusa. ¿Por qué no te ha llamado? Yo me imagino el corazón de Dios en su trono de gloria, rodeado de ángeles, esperando que tú, que eres su hijo, su hija, te dignes a llamarlo. Dios espera eso de nosotros. Y en tercer lugar, y por último punto, Pablo dice que debemos ser agradecidos. Verso 18. Dad gracias en todo. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ustedes en Cristo Jesús. Qué terrible es ser desagradecido. Yo diría que ser desagradecido es la esencia misma del corazón que no ha sido regenerado. Hay algunos hermanos, seguramente usted lo ha vivido, que dio alojamiento a alguna persona que llegó en algún momento a su casa y pasó un día, 2 días, 3 días. La persona venía por una semana y se quedó 6 meses. Y todos los que han vivido esto saben lo que eso pasa, qué es lo que acontece. Empiezan a haber problemas en el hogar, te guste o no, empieza a haber problemas en el hogar porque ya todo empieza a molestar un poco. Ya tu privacidad ya no es la misma, ya hay cosas que molestan. Y llega el momento en el que tú le dices, ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo que emprendas vuelo, emprendas camino. La persona que fue recibida por esa familia con mucho gozo, yo he visto casos que salen enojados, molestos, hablando mal del quien le dio la mano, del quien le abrió las puertas del hogar. Si tú fuiste uno de ellos, pídele perdón a Dios y ve y pídele perdón a esa persona. Pero esto pasa. Desafortunadamente no somos agradecidos, que te cuesta decir gracias, que te cuesta expresar la gratitud. El apóstol Pablo identificaba a los incrédulos, a los perversos, como personas desagradecidas. Pablo en Romanos 1:21 decía, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo dice, el hombre habiendo conocido a Dios, y posiblemente una referencia a la conciencia del hombre que nos permite conocer de Dios, y también una referencia a la revelación general de Dios, en este caso a la creación, que es lo que Pablo habla en Romanos. Pablo le dice a los de Roma, ¿sabe qué? Estas personas que están viendo el poder de Dios no le están glorificando a Dios, ni mucho menos le están dando las gracias a Dios. Hay personas que creen que lo que consiguen es por sus propios logros, porque son muy inteligentes, porque son muy fuertes, por esto, por lo otro. Pero la realidad es que no es esa. Basta que Dios quiera ser así para quitarte la salud o quitarte la vida y todo lo que has provisto, de quién será. Pablo dice, los hombres no glorificaron a Dios. Una manera de glorificar a Dios es que le demos las gracias. Señor, no sé si tengo leucemia, Señor. No sé si lo que tengo es maligno, Señor, en mi cuerpo. Pero, Señor, yo te doy gracias.
Señor, yo te alabo, yo glorifico tu nombre por esto, Dios amado. Dios espera gratitud de nosotros. Es más, algunos de nosotros vamos a la mesa, tenemos los alimentos ahí de frente y lo último que hacemos, lo menos que hacemos, es darle las gracias a Dios. Recuerda que todo lo que llevas a tu mesa es porque Él lo provee. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que provee para sus hijos. Así que cada tacita de café que te tomes, si te gusta el café y eres cafetero, con cada galletita que te comas, cada soda no tomes, cada cosa que comas, cada cosa que te compres, por muy sencillo que sea, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile gracias Dios. Dale gracias a Dios porque hoy tus ojos se abrieron. Pudiste respirar porque estás aquí. Dale gracias a Dios. No te envanezcas en tus razonamientos y no dejes que tu corazón sea entenebrecido por no ser agradecido. Yo pienso que cuando Dios regenera a un hombre o a una mujer, Dios provoca que el hombre o la mujer sean agradecidos. Yo recuerdo hace muchos años en la Florida, trabajaba en una compañía que era un party rental, rentaban carpas y estas cosas. Y había un hombre cubano de apellido Chazanes y a veces uno se golpeaba la mano, cosas así. Y a veces otros cubanos que se golpeaban, no creyentes, cuando se golpeaban, decían una mala palabra y eran muy groseros y cosas así. Y este hombre, Juan Chazanes se llamaba, cuando se golpeaba decía, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y se agarraba donde le dolía. Deberíamos de ser así, ser agradecidos con Dios. No hay excusa para la ingratitud. No hay excusa. Pablo dice, dad gracias en todo, es decir, a todo lo que se refiere o lo que ocurre en la vida. Y quizás esto tenga que ver con dos cosas. Número uno, expresar gratitud por todo lo que recibimos. Y número dos, darle gracias por toda circunstancia, por cualquier condición que ahora mismo estemos viviendo, hay que darle gracias a Dios. Y yo sé, y usted pensará, bueno, pastor, es difícil darle gracias a Dios cuando hay adversidad, tribulación, problemas. Es difícil, pero Dios brilla cuando somos agradecidos, cuando hay gratitud. Y no importa las luchas, las pruebas, las dificultades o vicisitudes que ocurren en tu vida, no importa, tú debes de ser agradecido con Dios. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, las personas se olvidan de darle gracias a Dios y por lo general lo que hacen es culpar a Dios. Pero ahí es donde debemos de recordar y reconocer la soberanía de Dios. Y que Él sabe más que ninguno de nosotros. ¿Por qué pasó esto? Bueno, Dios lo sabe. Él sabe lo que nos conviene. ¿Y por qué nos envía lo que nos envió o permitió? ¿Sabes que el poder o la capacidad de dar gracias a Dios en todo es un resultado de la llenura del Espíritu Santo? Pablo dice, Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando, ¿qué cosa? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en todas las cosas de la vida debemos y podemos ser agradecidos.
No hay nada que el Señor no pueda resolver. No hay ninguna cosa difícil para Él. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca apartará su amor de ti, y no hay nada que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La declaración de Pablo es que debemos ser agradecidos, de que debemos de orar en todo tiempo y que debemos de estar gozosos también siempre, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que yo diría esto, y póngase de pie, por favor. Yo diría que la voluntad de Dios es que todos los que están en Cristo Jesús, todos los que están en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Expresen gozo constante, oración constante y agradecimiento constante. Ahora, usted dirá, pero a veces esto es difícil. Bueno, Pablo responde con esto y dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quiero hacer un llamado. Creo que estamos ya a escasamente un par de días de que este año termine. Y quizás ha sido muy difícil para mí, para la familia. Fueron cambios importantes que nosotros tuvimos durante este año. Llegar aquí fue un desafío. Pero en estos meses que ya estamos juntos, vamos para 5. En diciembre cumplimos 4 meses de que el Ministerio Hispano se reabrió. Puedo decir que estoy muy agradecido con Dios por haberme traído a esta preciosa iglesia y por haberle conocido a cada uno de los hermanos que están aquí y por haberme permitido conocer también a mis hermanos americanos y de otras nacionalidades. Y yo quiero invitarte a que, si tú quieres darle gracias a Dios, aún así haya sido terrible, es un buen momento. Quiero invitarte que salgas de tu lugar y que juntos como iglesia vengamos delante de Él para darle gracias a Él. Todos los que vienen, que Dios te bendiga. Alguien más quiere venir.